¿Listos? Bueno, muy buenos días a todos. Dios les bendiga mucho, mucho, mucho. Hoy es un día en el que algunos se fueron a pasear porque mañana es festivo, pero bueno, eso está bien, no hay problema. Y aquellos que han decidido venir aquí a adorar al Señor, a abrir el corazón y a que el Señor sea guiando nuestra vida. Bueno. Podemos colocarnos en pie por un momento. Quiero invitarlos a ponerse de pie y que juntos busquemos la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, y leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Voy a repetirlo. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 18. Si tiene traducción Reina Valera, perfecto. Cristian va a leerla a los sordos en traducción PDT. Nosotros los oyentes leeremos en la traducción Reina Valera. Dice así, ministros del nuevo pacto. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como alguno, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cristian continúa
en el verso 15. Cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, tú eres glorioso y poderoso. Y hoy, Señor, recibimos lo que está allí en la segunda carta de Corintios, una comparación especial en la que tu Espíritu, Señor, nos llena. Tócanos para que podamos recibir tu palabra y tu Espíritu Santo llene este lugar y usa esta enseñanza, Señor. Algunos, que no haya duda, que no haya confusión, sino que tu palabra de poder, podamos nosotros confiar en esa palabra de poder, en la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Oh, yo siento que el auditorio está caliente. ¿Tienen calor? Vamos a abrir las ventanas un poco, ¿listo? Sino que también es esa luz, ¿verdad? Que nos da calorcito a todos. Bueno. El título de la enseñanza de hoy dice: ¿existe un ministerio de muerte? Esto no es muy claro para la comunidad sorda, así que para los sordos lo voy a hacer así, de esta manera. Como enseñas, dice la persona que representa un mensaje y ese mensaje tiene una consecuencia de muerte. Así es para los sordos, para que sea más claro, pero para los oyentes ¿existe un ministerio de muerte? Ahora, quiero contarles una situación. Ustedes saben que hace 3 años estamos con los grupos de estudio de la Iglesia Cristiana Abba Padre y de forma tanto nacional como internacional. Todos los viernes a través de las redes nos reunimos con los sordos y hemos estudiado la palabra de Dios y el grupo ha crecido mucho y muchos sordos se conectan de manera virtual. Y no es que esa conexión sea como de vez en cuando, sino que permanecen. Y hemos tenido muchos sordos que nos han preguntado y nos han enviado a través de videos o a través de conexión: venga, Cristian, yo quiero hacerte una pregunta por curiosidad. Y yo les respondo con mucho gusto: claro, dime qué pregunta tienes. ¿Es verdad que tú eres pastor? Y yo les respondo: sí, claro, yo soy pastor. Tengo una comunidad sorda que estoy pastoreando, estoy enseñando la palabra. Y no me creen. Y entonces, es que en general la costumbre es, Cristian, de que en las iglesias lo tradicional es que se nombre a los pastores anunciándolo a toda la iglesia. Entonces se invita a la persona que tiene el llamado, él se arrodilla, ponen los líderes las manos sobre él, oran a Dios porque ha hecho un llamado de pastor sobre esta persona y queda confirmado ante la asamblea de la iglesia, y como que la iglesia aprueba ese llamado, queda aprobado, ¿cierto? Toda la iglesia es testiga de ese llamado, aplauden al final de la oración y queda aprobado de ahí en adelante que él es pastor. Eso es lo que se hace culturalmente y tradicionalmente en la iglesia. No está mal, no está mal. Es simplemente que se hace de esa manera, ¿cierto? Se muestra ante la iglesia mira y socialmente también se muestra, se graba. Miren, ya esta persona ha sido nombrada y aprobada como pastor, ¿cierto? Y entonces este sordo me explicaba eso. Yo lo sabía, yo lo entendía. Pero algunos sordos me decían: Cristian, nosotros no creemos que tú eres pastor. En Colombia hay algunos sordos que verdaderamente son pastores, son muy adultos, tú eres un muchacho muy joven. Y tenemos líderes sordos realmente que están aprobados por la iglesia, pero tú
tú eres como un apoyo a los pastores, pero no vemos una carta, algo autorizado que confirme que tú estás aprobado como pastor, que tenga un sello de alguna entidad religiosa. Tú pareces como que te estás aprovechando de la situación y quieres pastorear como en competencia con estos pastores. Y eso me lo dicen bastante. Así que mi respuesta viene más adelante relacionada con este pasaje. Pero creo que Pablo en esta carta sintió lo mismo. Tiene una situación muy similar en cuanto a su apostolado, en cuanto a su llamado. La iglesia de Corintios se ha reunido y varios de ellos han hablado en contra de ese apostolado de Pablo como evangelista. Porque han criticado, ¿realmente Pablo es apóstol? No, necesitamos una carta de recomendación de la iglesia de Jerusalén para creer en sus enseñanzas, para realmente creer en la autoridad de Pablo al enseñar de Jesús. Hay que pedirle esta carta y empiezan estas críticas hacia el ministerio de Pablo. Y Pablo dice, la iglesia de Corintio no ha entendido. Y por eso empieza a hacer preguntas comenzando el capítulo 3 y les dice, es necesario que yo tenga una carta de recomendación, pero como siempre, Pablo aprovecha esta situación no para defenderse y pelear con ellos, sino en sabiduría y en amor. Aprovecha esta situación para explicar algo relacionado con el carácter de Dios, algo relacionado con las Escrituras. Ahora, la iglesia de Corinto hemos aprendido que es una iglesia bien particular, que siempre está dependiendo de un liderazgo, que siempre está dependiendo visiblemente de una persona con conocimiento, ¿cierto? Y por eso en este momento están exigiendo que Pablo tenga esa carta de recomendación para confiar tranquilamente en ese llamado. Así que teniendo esto en mente, en la situación de esta carta, vamos a empezar a introducirnos en ella y a mirar qué respuesta da Pablo acerca de esta situación. Vamos a repetir la lectura. ¿Hasta ahí voy claro? ¿Vamos claros ahí? Bien. Entonces, vamos a repetir la lectura de 2 de Corintios, el capítulo 3, pero leeremos el versículo 1 al versículo 3. Solo esa parte vamos a explicarla e iremos así fragmento por fragmento de esta carta y vamos explicando. Entonces, vamos a retomar desde el versículo 1 al versículo 3 todos juntos, que dice así. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Bien. ¿Vamos bien? Los veo un poco distraídos. Bueno, muy buenos días a aquellos que acaban de llegar. ¿Cómo están? ¿Bien? Perfecto. En esta carta, Pablo empieza con unas preguntas. No comienza de una vez dando respuesta, sino empieza preguntándole a la iglesia de Corinto, ¿realmente ustedes necesitan de esas cartas, de la aprobación de este apostolado? O sea, ¿es mi deber mostrarles esta carta para que ustedes confíen que yo soy un apóstol aprobado? Pero allí Pablo también responde a esas preguntas. Y Pablo dice, ustedes me conocen a mí. Ustedes son esas cartas.
cartas que están escritas en mí. Y al decir que están escritas en mí, Pablo quiere mostrar ese amor en su corazón a la iglesia de Corintios. Ustedes me conocen, somos cartas abiertas y leídas por todos. ¿Qué quiere decir eso? Pablo les está diciendo, no tengo ninguna intención oculta, no tengo nada contrario a ustedes, todo lo opuesto, soy sincero. Y ustedes son mis cartas. Quiere decir, ustedes son ese fruto. Bueno, aprovecho la luz que me puso Dani, que nos encandelilló y que no nos dejó ver, para luego contarles algo más. Entonces, Pablo dice, la Biblia nos enseña que por sus frutos conoceremos a la persona. Ustedes son ese fruto mío, ustedes son esa carta. Y hay varios puntos que quiero resaltar en estos 3 primeros versículos. Cada uno de ustedes, dice Pablo, es una carta que está escrita en el corazón. Y Pablo no está con esto regañando a la iglesia, sino que en amor está explicándole a la iglesia, en sus corazones hay escrito un mensaje. Pero esa carta no es mía. Esa carta es de Cristo, solo que me delegó a mí el escribirlas. Me delegó como apóstol el escribirlas. Por eso ustedes son ese fruto. Por eso yo no tengo una intención desconocida o mentirosa o engañosa con ustedes. Ustedes me conocen y ese es el fruto de ese apostolado. Ustedes son el fruto de ese llamado. Cristo es aquel que me ha dado esas palabras para yo escribirlas, no en piedras, no en cosas materiales, sino en sus corazones que han sido transformados por esas palabras. Adicional a eso, Pablo abre su corazón y les dice, son cartas leídas por todos. No tengo nada oculto, no tengo nada secreto, estoy mostrándoles la verdad. Cristo en mí, la verdad. Quiero hacer un paréntesis. Creo que algunos no conocen esta seña de los sordos. ¿Qué es esto? Apostolado o apóstol. Es un llamado que hace Dios para llevar el evangelio, un mensaje. Ese es el apóstol, el que lleva un mensaje. Pareciera como un pastor. Es aquel que lleva el mensaje del evangelio a diferentes lugares y que también levanta iglesias. Pablo fue apóstol de Jesucristo porque llevó el mensaje del evangelio a diferentes lugares de Asia y allí fundó diferentes iglesias. Ahora ustedes conocen que Dani es pastor, Jackie es pastor, yo soy pastor. Cristo nos ha llamado. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos edificando la iglesia Abba Padre. Estamos enseñando la iglesia Abba Padre. ¿Qué era Pablo? Pablo era apóstol, maestro, enseñaba las escrituras, levantaba iglesias. Eso es lo que es ser apóstol y esta es la seña. ¿Claros hasta ahí? Bien, continuemos. Pablo enfatiza allí que esta carta no es suya, no es de su autoría, no es propia. Esas cartas son de Cristo. Y Cristo es el que le ha dado el mensaje para él escribirla en esos corazones, escribir esa verdad. No son sus cartas, son las cartas de Cristo, pero Cristo usa a Pablo como escritor. Cristo usa a Pablo como servidor suyo para escribir. Entonces, la relación legítima es entre Cristo y sus cartas. ¿Por qué? Porque a través de ese mensaje que tienen esas cartas hay una transformación en el corazón. Pablo habla de un material y Pablo dice, no están escritas en físico, en piedra, son de Cristo y Cristo escribe espiritualmente en los corazones. Por eso no son mías, no son de mi intelecto, no son de mi conocimiento, son de Cristo.
Ahora, hay dos comparaciones aquí importantes. En el tiempo de Pablo, las cartas se escribían ¿en qué? En pergamino y con tinta, ¿cierto? Esa era la costumbre en el tiempo de Pablo. Se escribían las cartas y se mandaban de viaje durante mucho tiempo hasta que llegaban a su destino y la iglesia podía leerlas. Estaban escritas en pergamino. Ahora, lo más importante de la carta era el mensaje, ¿cierto? Pero Pablo no está diciendo que estas cartas deben estar escritas en pergamino. Pablo dice aquí, estas cartas no están escritas con tinta como nosotros acostumbramos, sino están escritas con el Espíritu de Dios en corazones de carne. Están allí escritas y es importante porque contiene un mensaje espiritual, no material, un mensaje que permanece, un mensaje que es eterno, un mensaje que contiene las palabras de Dios. Ahora, nosotros los sordos hacemos señas, ¿cierto? Y en esas señas tenemos un mensaje. Y ese mensaje es el mensaje de Dios. Y cuando lo estamos viendo las señas, el Espíritu de Dios está escribiendo en nuestros corazones sus palabras, ¿cierto? A Pablo no le interesa una carta física. A Pablo no le interesa, no le haya importancia a una carta física. Lo más importante son esas cartas escritas en el corazón de forma espiritual. Ahora, Pablo dice, no están escritas en tablas de piedra. Pero ¿por qué Pablo habla de eso si se acostumbraba a usar el pergamino? Pero Pablo dice, no, estas cartas no están escritas en tablas de piedra. ¿Y por qué? ¿Por qué usa esa frase, tablas de piedra? ¿Por qué la trae a colación para las cartas? Pues porque Pablo quiere aprovechar en hacer una comparación especial. Y vamos a relacionarla con lo que Pablo desea en el Antiguo Testamento. Así que, voy a repetirlo, ¿por qué Pablo usa las tablas de piedra? Vamos a irnos entonces al libro de Deuteronomio, el capítulo 4, el versículo 13. Deuteronomio, capítulo 4, verso 13. Que dice lo siguiente. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Qué escribió allí? Los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que el pueblo los obedeciera, ¿correcto? Aquí se nos menciona las 2 tablas de piedra. Ahora bien, Dios tiene un pacto con el pueblo de Israel. Pero ¿cómo se hace este pacto? Dios escribe en 2 tablas de piedra con su propio dedo unas leyes, los 10 mandamientos, una ley. ¿Para qué? Para acordar con el pueblo de Israel que ellos obedecieran esos mandatos, que ellos los pusieran por obras, y al ellos obedecer esos mandamientos, Dios entraría en pacto con ellos. ¿Recuerdan a Moisés? Moisés mostró estos mandamientos al pueblo de Israel, pero este pacto tenía un problema. ¿Cuál era el problema? El pueblo de Israel no pudo permanecer en este pacto. ¿Por qué? No podían acatar completamente estos mandamientos, no podían obedecerlos en su totalidad, no podían. Ellos querían estar en ese pacto, pero no podían permanecer. Hacía algo falta dentro de este pacto. Lógico, no fue que Dios se equivocó. No, Dios es perfecto y Dios tiene un plan diseñado, pero Dios quería que el pueblo de Israel viera en su corazón esa imposibilidad de obedecer su mandato, esa imposibilidad de obedecer su ley. Hacía algo falta para remediar ese pacto entre él y su pueblo. Así que vamos a retomar 2 de Corintios, el capítulo 3, pero leeremos desde el versículo 4 al versículo 7.
Listo, dice así. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dice el versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Pablo empieza aquí a hacer una comparación desde el Antiguo Testamento. Empieza a contarnos, este pueblo no podía obedecer estas leyes, así que lo único que generaba era la muerte, la condenación. Hacía falta algo, y en los planes de Dios estaba solucionar este pacto con un nuevo pacto. ¿Cómo se hizo este nuevo pacto con su pueblo? ¿Cómo se hizo este pacto? Aquel pacto que nos da vida a través de la gracia por la obra hecha en Jesucristo. Y este pacto es eterno, mientras que el que se hizo en tablas de piedra pereció. ¿Ustedes ven lo espiritual? No, no lo vemos. Así que Dios diseñó ese nuevo pacto a través de su Espíritu para que fuese eterno. Y a través de ese nuevo pacto que Dios establece, que es eterno, podemos conocerlo. ¿Cómo sabemos esto? Vamos al libro de los Hebreos, al capítulo 8, y leeremos desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Es tan importante lo que contiene este pasaje que quiero que lo miremos. Dice así: el mediador de un nuevo pacto, versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, está hablando de aquella ley, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este versículo dice: no necesitamos un mediador para acceder al Señor. El antiguo pacto sí necesitaba un mediador, a Moisés.
¿cierto? Pero Dios dice, tranquilos, yo sé que este antiguo pacto no es perfecto, no hay ningún problema. Este antiguo pacto trae condenación, trae muerte, pero a través del nuevo pacto establecido en Cristo, ustedes van a ver y me van a conocer con claridad. Y a través de ese nuevo pacto, ¿qué van a hacer? Ustedes serán mi especial tesoro y yo daré a ustedes misericordia y vida eterna, vida que permanece. Este pacto, antiguo pacto, terminará. No significa que hay un segundo, sino que el primero ya deja de ser y continuamos es en el nuevo pacto que es a través del Espíritu. Ahora, gracias a lo que hizo Cristo, dice Pablo, es que nosotros somos competentes. ¿Para qué? Para escribir ese mensaje en los corazones, ese nuevo pacto en los corazones que da vida. Gracias es a Cristo, dice Pablo. Porque si no hubiese venido Cristo, todos estaríamos bajo un ministerio de muerte. Pero gracias a lo que Cristo hizo y escribió en nuestros corazones, es que tenemos vida. Porque lo hizo a través del Espíritu. Ahora, no lo hizo con letra porque la letra mata. No lo hizo con piedras. No se hizo bajo ese pacto antiguo. Lo hizo bajo el Espíritu en cada uno de nosotros con cosas espirituales. ¿Podemos ver a Dios? No, porque Dios es Espíritu. Pero este pacto espiritual nos da vida al creer en Cristo. Es diferente a la piedra la podemos ver, las letras en la piedra las podemos ver, las podemos memorizar, podemos aprendérnoslas para tratar de hacerlas, pero el Señor elevó este pacto a un pacto espiritual, dándole solución a aquello que no tenía solución, que solo nos mostraba nuestra condenación y lo solucionó en un pacto espiritual que da vida y salvación eternamente. Pablo empieza a hacer ese paralelo. Permítame, tomo un poco de agua. Ahora, ¿qué mensaje tienen estas cartas de Cristo? ¿Cuál es ese mensaje de las cartas de Cristo? Vamos a ir nuevamente a 2 de Corintios, desde el versículo 7 al versículo 11, para entender qué tipo de mensaje tienen estas cartas. 2 de Corintios, capítulo 3, del 7 al 11. Dice así: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Amén. Así que Pablo empieza a hacer aquí, en esta carta, dos paralelos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre la ley escrita en piedras que causaba ¿qué? La muerte. Nadie podía obedecer esa ley porque como desobedecieron, como pecaron, irremisiblemente morirán. Esa ley tenía una gloria, pero esa gloria acabaría. ¿Por qué? Porque la consecuencia de ese antiguo pacto era la muerte.
No había manera de obedecerlo. Y por eso cuando Moisés baja con las tablas, su rostro brilla con una gloria de Dios. Y el pueblo no podía ver bien por el esplendor de su rostro. Así que Moisés tuvo que usar un velo hasta que ese brillo desapareciera. Pero esta gloria iba a perecer. El fin era la muerte. Había un fin de condenación porque no se podía obedecer esta ley. Diferente a lo que pasa con el nuevo pacto. ¿Y qué es esto del nuevo pacto? Es escrito en el Espíritu. ¿Y dónde está escrito? En corazones de carne. ¿Cuál es su fin? Su fin es la vida, vida en abundancia, vida eterna. Y esa gloria jamás perecerá. Es una gloria que durará eternamente. ¿Vamos a tener dificultad al verla? No. Los velos serán quitados y veremos con claridad la gloria del Padre. Y allí está escrito justificación. El Padre, el Hijo y el Espíritu, justificándonos a través de la sangre de Cristo. En el antiguo pacto no podríamos ver a Dios. Habría que tener un velo, no podríamos ver la gloria de Dios. Pero en este nuevo pacto, por la justificación que hizo Cristo a través de su sangre, podemos verlo con claridad. Puedo acceder a Dios con confianza. Está su gracia también escrita en este nuevo pacto, de que si peco, de que si fallo, no tengo que esperar a hacer un sacrificio y esperar, sino que todo lo opuesto, ya el sacrificio se hizo. Así que con arrepentimiento me acerco a Dios y Él olvidará todo pecado, olvidará toda transgresión y me levantará y podré continuar justificado a través de ese pacto con Dios. No hay condenación, hay salvación y vida eterna, porque son cosas espirituales, las cosas de Dios, diferente a las cosas materiales, a la ley que se escribió en lo físico. Y por ende esto me da libertad. En el antiguo pacto yo era esclavo de unos mandatos porque no podía obedecerlo, era esclavo bajo esa ley. Pero Dios, dándome solución, me permitió un camino mejor, haciéndome libre en Cristo, libre del pecado, libre para acercarme a Él a través de las cosas del Espíritu y que Él mismo escribiera en mi corazón. Es lo que Pablo quiere que la iglesia de Corintio entienda. Ustedes me exigen cartas a mí de mi apostolado. Entienda que cada uno de nosotros somos cartas escritas por Cristo, escritas en el corazón y en la mente. Continuamos con lo que Pablo le dice a la iglesia en 2 de Corintios, capítulo 3, pero desde el versículo 12 al versículo 16. Y dice así: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Dice entonces el versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Versículo 17. Hasta el 16. Perdón, hasta el 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ahora, quiero dramatizarles algo. Sí, lo cogí de mi casa, es una funda de mi almohada. ¿Puedo ver claramente al Señor? No, hay un velo en mí que me hace ser esclavo de la ley, que me hace esforzarme religiosamente por practicar la ley. Estoy velado, no comprendo la claridad del propósito de ese antiguo pacto.
Pero cuando me convierto al Señor, Él mismo quita el velo. Y al quitar el velo, lo veo con claridad. Él me da libertad. Pero Pablo dice, algunos mantienen el velo. Algunos tienen el entendimiento embotado, aún continúan bajo un antiguo pacto que fue abolido, aún continúan guardando velo en su corazón. No está la gracia, no está el gozo de la libertad. Y Pablo dice, solo al llegar a Cristo, Él quitará el velo. Esa fue la experiencia de la vida de Pablo, fariseo de fariseos, hombre con gran conocimiento en la ley, con un carácter firme, obedeciendo cada uno de los puntos de la ley, siguiendo y matando a cristianos por defensor de Dios mismo y de su ley. Cuando se estrella con Cristo y Cristo le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Yo no te estoy persiguiendo, sí me persigues. Y es allí cuando el velo empieza a ser quitado de la vida de Pablo y el Espíritu Santo empieza a transformar el corazón de Pablo, escribiendo en su corazón la gracia que Cristo vino a darnos. Y en medio de que Pablo estaba ciego de sus ojos, Cristo escribe en su corazón y Pablo comprende. Por lógica, el Antiguo Testamento no es que no sirva, sino que era borrador de lo que iba a venir. Sirve para que seamos conscientes de que como humanos fallamos ante Dios, somos transgresores de Dios. Ese es el fundamento, pero hay una solución a esa transgresión. Cristo, bajo la gracia, bajo lo que hizo en la cruz, allí sí podemos cumplir el pacto. Allí somos libres. Su Espíritu está en nosotros y su sangre nos justifica. ¿Y qué hizo Pablo al comprender eso? Obedecer al llamado de escribir ese mensaje en corazones. Obedeció porque Cristo lo llamó y por eso empezó a fundar iglesias en toda Asia, porque comprendió y estuvo en ese segundo pacto. Así que cuando le decían, ay, necesitamos cartas de tu aprobación, Pablo dice, no necesitamos cartas. Él mismo nos llamó a enseñar su nuevo pacto. Amén. Entonces, en este mensaje hay unos que no ven con claridad. ¿Por qué no ven con claridad? Porque están embotados, tienen un entendimiento débil, no hay comprensión de las cosas espirituales y del carácter divino de Dios. No lo comprenden, no le conocen a claridad, porque hay un velo. Hay un velo y no pueden ver. No pueden ver la gloria de Dios. Es imposible ver la gloria de Dios porque hay un velo en su corazón. No pueden verlo. Quieren hacerlo, pero no pueden verlo. Cuando nos acercamos a Jesús es cuando lo vemos. ¿Recuerdan que Jesús enseñó en el Evangelio de Juan? Está escrito que los fariseos no podían verlo, que tenían confusión y lo que hicieron fue atacar a Cristo. Y la palabra se cumple. ¿Por qué? Porque tenían su entendimiento embotado. Estaban bajo ese antiguo pacto. Con ese velo no podían ver a Cristo y lo que hicieron fue apresar al Hijo de Dios. Después cayeron en cuenta de lo que habían hecho. Nosotros como iglesia no podemos estar criticando los unos a los otros porque no vemos las cosas del Espíritu. ¿Qué hizo Pablo? Miren, amor, les explico. Él es el que nos llama, Él es el que nos capacita. Abran su entendimiento y vean la gloria de Dios, que es la que da vida. No miremos tras un velo. No continuemos velados porque allí no habrá vida, porque nos perderemos de ver la gloria de Dios. Quítate el velo. ¿Quién quita el velo? Solo uno, Cristo. ¿Me puedo yo quitar el velo? Cristo quita el velo, pero yo tomo la decisión de acercarme a Cristo para que Él me haga libre. Y al quitarse el velo, al ser quitado el velo de nuestros ojos y de nuestro corazón,
Al Cristo quitarlo, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Dios escribirá en nuestro corazón su voluntad y le obedeceremos y le conoceremos. La Biblia hace un simbolismo de corazones de piedra que son transformados para que Dios pueda escribir. Y al conocer a Dios, y conoceremos a Dios a través de Cristo, obedeceremos, porque Él todo lo hizo perfecto para darnos vida y guiarnos a Él. Y al guiarnos, Dios nos hará ministros de vida. Esa es la consecuencia. ¿Recuerda el título de esta prédica? ¿Existe un ministerio de muerte? Cuando nuestros ojos son abiertos, obedecemos al Padre y Él nos usa a cada uno de nosotros. Sí, no solo a Cristian, no, a cada uno de nosotros, porque ha escrito en nuestro corazón. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Podemos callar? ¿Podemos ocultar el Evangelio, el poder del Evangelio, el poder de su Espíritu? No, porque el Espíritu Santo es poder en nosotros y podemos comunicar este mensaje a través de las señas y los sordos verán y tomarán la decisión para que Cristo sea escrito en ellos. Y veremos esas cosas espirituales y las comprenderemos. ¿Por qué? Porque hemos creído y nuestro corazón estará allí escrito en el corazón de la iglesia. Quiero que vaya conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 11, verso 19. Ezequiel, capítulo 11, verso 19, dice lo que Dios haría en un futuro. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Él escribirá ese nuevo pacto en nuestro corazón. ¿El antiguo? No, el nuevo lo escribirá en nuestro corazón. ¿En corazón de piedra? No, en corazón de carne, para que seamos suyos. Suyos, no solo el pueblo de Israel, cada uno de nosotros. Él escribe sus ordenanzas y sus mandatos en nuestro corazón para que los obedezcamos. Y si cometemos algún error, tranquilo, está la gracia, la sangre de Cristo para que permanezcamos en este nuevo pacto. Y por último, algunos se están durmiendo, así que ya vamos a acabar. Segunda de Corintios, capítulo 3, leeremos el versículo 17 al 18, que dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Comprendemos? Por eso Pablo empieza introduciendo esta carta en que ustedes tienen duda de mi pastorado, de mi apostolado, de mi llamado y me exigen una carta. Pablo les explica y relaciona. Dios mismo es el que nos llama. Mire, Dios mismo es el que me llamó. Yo no necesito que alguien imponga las manos sobre mí cuando Él mismo ha escrito en mi corazón. Desde hace tiempo atrás, Dios ha venido llamándome y yo le he dicho desde muy joven y mi respuesta ha sido no, 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 no. Muchos pastores oraron por mí y me decían: Dios te tiene como pastor para la comunidad sorda, para que impactes el mundo con el evangelio. Y yo entro y me decía: ay, yo no creo. Ay, bueno, sí.
Yo, pastor, imagínese, yo con una iglesia, qué miedo, qué miedo. Yo ni sé el español, yo no sé muchas cosas de la Biblia. Pero ¿sabe qué? Cuando mi familia empezó a servir y yo los veía, y muchos sordos empezaron a ser pastores y a levantar sus iglesias, yo sabía que Dios me llamaba. Mucho antes, aunque yo me sentía débil, aunque yo no andaba correctamente con Dios, yo no había tomado una decisión segura, sino que yo andaba muy flojo con Dios. Y el Señor me dijo, ya no más. Es necesario pastorear la comunidad sorda. Y le doy gracias a Dios por sus tiempos. Mire, Dios nos llama. Dios insistió en el corazón de Dani y de Paola para que lo hiciéramos todos juntos, para que formáramos. Fueron mucho tiempo de trabajo en la semana, dando Biblia, entre todos aprendiendo, entre todos comprendiendo, y hasta el día de hoy hemos permanecido. Ustedes son fruto de ese llamado. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó. ¿Cuál es el símbolo? Ustedes siguen aquí de pie. Ustedes son esas cartas que dan testimonio de ese trabajo. Ustedes son ese fruto de ese trabajo. No es que me sigan a mí, es que el Señor me ha usado para que ese mensaje esté escrito en sus corazones con las señas. Y ustedes han aprendido la escritura. Y en el interior de ustedes hay corriendo vida eterna. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Porque hemos sido sellados a través del Espíritu Santo que ha escrito en nuestro corazón. Por eso es que hoy estamos aquí. Y por eso hoy le damos gracias a Cristo, porque ha quitado el velo y nos ha hecho libres. Él nos ha escogido y hoy podemos darle una respuesta a los sordos que nos lo preguntaban. Tranquilos, hermanos sordos, es bueno que impongan las manos sobre nosotros, pero aún mejor y más excelente es que Cristo nos llame, es que el Señor nos llame y nos capacite. Prontamente el Señor seguirá llamándolos a cada uno de ustedes. ¿Y qué dirán? No, ay, qué pena, Señor, yo tengo miedo. Tranquilícese, usted servirá y creceremos. Amén. Sí, Él ha escrito en nuestro corazón a través de su Espíritu. No somos más esclavos. ¿Qué hizo Pablo? Siguió firmemente, con amor, enseñando a la iglesia, no importando los ataques. Él quería formar una iglesia que comprendiera quién es Cristo. Una iglesia que confiara en el Señor. Una iglesia que se ayudaran los unos a los otros en amor. Y la prueba de eso es que cada uno es carta. Pablo podía pedir a la iglesia una carta y mostrársela. Pero ¿qué enseñanza tendría eso si Cristo lo llamó a él? Iglesia, Abba, Padre, nuestra función no es solamente que yo predique, es que cada uno de nosotros empecemos a hacer iglesia, empecemos a predicar, empecemos a compartir el Evangelio. Empecemos a servir. Hoy, iglesia, Abba, Padre, continúe mirando la gloria de Dios como en un espejo, porque solo Él le dará vida, solo Él escribirá sus planes y propósitos en su corazón, solo Él escribirá la gracia, la libertad y la justificación, la vida eterna y sus caminos, su luz al mundo en su corazón, su amor y mucho más tiene Cristo por escribir en su corazón de los regalos que Él le ha dado a usted. Iglesia, Abba, Padre, hoy dele gracias a Cristo porque hemos visto la gloria, porque su gloria está en nosotros y es una gloria eterna. No olvide, no vuelva al velo, no vuelva al antiguo, permanezca en la victoria que Cristo le dio. Póngase de pie. Señor, tuya es la gloria, es tan grande tu gloria, estás en el trono, lo cantábamos hoy, y estás en el trono de nuestro corazón. Somos tu morada, somos tu altar, tú eres quien llena nuestra vida de toda gloria, y nosotros al verte cara a cara resplandecer, una gloria que no termina, una gloria que no perece, una gloria que permanece. No podemos seguir mirando a Moisés, una gloria que se detuvo, que pereció. Tu luz y tu gloria están en nosotros gracias a tu Espíritu y hemos visto con claridad, cara descubierta. Señor, gracias porque hemos sido transformados cada uno de nosotros, porque
porque seguiremos siendo transformados en el amor que todo lo cubre, en el amor que cubre toda falta. Y tu Espíritu nos vivifica y podemos acercarnos a relacionarnos contigo a través de esa justificación. No hay velo. Tengo comunión con el poderoso Dios. Tengo comunión con el Señor. Gracias por tu vida en nosotros. Gracias por la iglesia Abba Padre, porque eres tú quien nos llamó y obedecemos. Eres tú quien ha derramado de su misericordia y su gracia en medio de cada uno de nosotros. Y hoy te decimos gracias. Señor, tú hoy quieres que la iglesia Abba Padre sea tu especial tesoro, tu especial tesoro. El pueblo que te sirve no solo es Israel, no solo son los hebreos. Tu corazón se llena de gozo al mirar el nuestro resplandecer con tu gloria. Tú nos amas a cada uno de nosotros y estás con nosotros. Tú sabes, Señor, y conoces las debilidades, las luchas. Y hoy nos dices, tranquilo, abogado, tendréis para conmigo a Jesucristo el justo, el que te ha lavado, el soporte tuyo. Tú sabes que hemos fallado, pero tu palabra dice, yo ya me olvidé de los errores y del pecado. Está en la profundidad del mar. Yo camino juntamente contigo, yo no te abandono. Cristo es nuestro intermediario y eso es suficiente. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque nosotros, aunque somos una manada pequeña, podemos experimentar tu gloria, tu paz, tu poder. Tú eres tan grande, Señor. Amén.